tomado el versículo de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Y aunque no es una predicación de manera positiva, vamos a tener una pequeña introducción y luego 2 puntos, ¿no?, que he tomado, en el primer punto vamos a estar hablando acerca de Dios, ¿no?, de su santidad, de que solamente Él es santo, de que Él es distinto de todos nosotros, de toda su creación, Él es puro. Y luego, un segundo punto, ¿no?, vamos a hablar también, en ese punto vamos a hablar también de cómo se manifiesta la santidad de Dios. Y un segundo punto, en el que vamos a hablar de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, amén, y de su iglesia, de la santidad de su iglesia. Y ya, pues, una conclusión. Y nosotros cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que desde el principio de la creación Dios ha resaltado su santidad. Y es de vital importancia que el cristiano comprenda ese glorioso atributo de nuestro Señor. Ese atributo de la santidad de Dios. Porque solamente de esa manera va a poder alcanzar y va a poder abrazar una correcta ortodoxia, es decir, un correcto pensamiento, ¿no?, una correcta ortopraxis, que es una correcta práctica, y una correcta doxología, ¿no?, que es una correcta alabanza a nuestro Dios, que honre y que glorifique a nuestro Creador. Lamentablemente, la forma en que muchos cristianos viven en el día de hoy hace evidente el desconocimiento que hay acerca de los atributos de Dios, y de ahí la importancia que yo le he dado a este sermón, que veo necesario para que sea luz de manera que hermanos en la fe se acerquen a Dios, se puedan acercar a Dios con la máxima reverencia. Y todos aquellos que no conocen a Dios, pues que sepan algo más del verdadero carácter del Creador de todo el universo, de nuestro Creador. Porque puede hablarle a las personas, ¿no?, acerca de muchos de los atributos que Dios posee. Pero si os dais cuenta, mi hermano, cuando se les toca el tema de la santidad, cuando se le habla de la santidad, es entonces cuando la mayoría, ¿no?, y entre ellos muchos que se hacen llamar cristianos, rechinan los dientes, porque en realidad, de alguna manera, odian que Dios odie el pecado. De alguna manera, la mayoría aborrece la idea de un Dios santo. Y no un Dios santo solo, porque dice la Escritura que es santo, santo, santo. La Iglesia de hoy debe regresar al estudio de la Escritura y dejar las emociones, dejar los sueños, dejar las visiones e interpretaciones propias, y hablo propias, de cada uno, que lo que hacen es deformar la verdad, hermano. Y lo que tienen que hacer es someterse a la autoridad de la Biblia, a la autoridad de las Sagradas Escrituras, a la autoridad del canon, y conocer la pureza de nuestro Dios asombroso, y el cual, debido a que es completamente santo, es imposible que acepte a una criatura caída y depravada por el pecado. Es imposible que Dios acepte el pecado, porque Él es santo, santo, santo. Y vamos a ir al primer punto, ¿no? Solamente Dios es santo. Y es que Dios es distinto. Dios es completamente distinto de todos nosotros. Dios es totalmente exaltado sobre todo lo que Él ha creado. Es exaltado en infinita majestad, hermano. Y jamás nadie podrá estar a la misma altura que nuestro Dios. Nadie, por mucho que lo intente, por mucho que quiera, por muy bueno que sea, no puede estar a la altura de Dios, porque Él es el único santo. Hay una profunda diferencia entre Él y sus criaturas. No hay santo como Jehová, dice 1 Samuel 2:2. Y no hay obras que igualen las obras de Dios. Dice el Salmo 99, del verso 1 al 5, dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande
y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Amén. A pesar de que sabemos que en Dios todo es igualmente importante, hay que subrayar que cuando se habla acerca del atributo de la santidad de Dios, se podría de alguna manera decir que hace más énfasis, ¿no? Se podría enfatizar de alguna manera y que estamos hablando del atributo por excelencia, hermanos. Ya que dicha característica de nuestro Dios es la que mejor nos muestra lo distinto que Él es de toda su creación. El atributo de la santidad es lo que más muestra que Él es distinto a nosotros. La santidad divina de Dios nos revela la gran distancia que hay entre Dios y su criatura, y su creación. El profesor Sproul, en su libro La santidad de Dios, que si no lo han leído, les invito a que lo lean porque está muy bien, además tiene una lectura muy sencilla, habla acerca de los serafines y cita textualmente: son criaturas y las imágenes de la visión de Isaías sugieren que también se tienen que cubrir los pies reconociendo que son criaturas en la exaltada presencia de Dios. Y el pastor puritano Thomas Brooks escribió: la santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas sino una. La santidad de Dios es su naturaleza y la naturaleza de Dios es su santidad. De tal manera que el ser santo es existentemente necesario en Dios. De hecho, ser santo es serlo en cada aspecto del carácter de Dios. Es decir, decimos que Dios es santo en un sentido general. Su santidad es sinónimo de su deidad, hermano. Su espíritu es santo. Su misericordia es santa. Su justicia es santa. Su amor es santo. Todo su conocimiento, toda su sabiduría es santa. Incluso su ira es santa. Dios ha resaltado su santidad desde el principio de los principios hasta el final. Si nosotros cogemos y abrimos la Biblia y la abrimos en Génesis, vamos a ver un lugar santo, el jardín del Edén. Y si seguimos avanzando, ¿no?, en la Escritura, llegamos a Apocalipsis, al final, ¿qué es lo que vemos? Vemos la ciudad santa descendiendo del cielo. Otro lugar santo, ¿no? La Biblia comienza con un lugar santo, hermano, y la Biblia acaba con un lugar santo. Y si miramos todos los registros, absolutamente todos los registros, a lo largo de la Escritura, nos vamos a encontrar con la forma en la que Dios actúa frente al pecado. De tal manera que vamos a ver cómo Dios no permite bajo ninguna circunstancia que sea violada su santidad. No lo permite bajo ninguna circunstancia, hermano. Podemos ver cómo Dios destruyó a los hijos de Elí. Podemos ver cómo Dios destruyó a los hijos de Aarón por ese fuego extraño, porque violaron su santidad con ese fuego extraño. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver cómo Ananías y Safira murieron instantáneamente por violar esa santidad de Dios. Lo vemos también como aparta, ¿no?, de su presencia todo aquello que está corrompido. El ejemplo lo tenemos al principio, en Génesis. Si nos vamos a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, como Dios, ¿no?, cuando ellos se corrompieron con su desobediencia, Dios los apartó del Edén, los echó fuera del jardín. Vemos que la santidad es resaltada por encima de todas sus perfecciones, hermano. Dios resalta su santidad. Y tal como dijo Stephen Charnock, de la misma manera que si el sol perdiera su luz, perdería también su calor, su fuerza y su virtud generadora y vivificante. Así también,
Si fuera mancillada la santidad de Dios, entonces todo el resto de él perdería su honor. Su santidad es la belleza de cada uno de sus atributos. Es la mayor gloria de todo él. Es la gloria de toda perfección en la deidad. Su nombre, el cual significa todos sus atributos en conjunto, es un santo nombre. Amén. En el Salmo, en el libro de Salmos, el Salmo 103, versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Dios es santo, hermano. Dios es santo en toda su esencia, y eso lo hace completamente distinto de todos los seres vivientes. Eso lo hace completamente distinto de todos los seres vivientes, tanto angelicales como las criaturas de aquí de la tierra. Su santidad es única, su santidad es majestuosa, su santidad es trascendental, mi hermano. Su santidad es incomparable, es inimaginable, es infinita. Y todo ello lo hace único merecedor de toda honra, lo hace único merecedor de toda gloria, lo hace único merecedor de toda reverencia, de todo honor. Hay una distancia infinita, hermanos, que nos separa de Él. Una distancia infinita. Hay una distancia inmensa, inimaginable para el ser humano. Las Sagradas Escrituras, en Isaías 57, en el versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, el Santo. Por toda la Escritura vemos ese atributo que solamente es de Dios, el Santo, hermano. Dios es completamente puro, totalmente puro. La raíz hebrea de santidad quiere decir cortar, quiere decir separar, apartar. La palabra utilizada para ser santo creo que es cuadás, me parece. Todavía no estoy de hebreo, no estoy muy, pero sí creo que es algo así. De tal manera que se entiende, ¿no?, que quien es santo en sí mismo y no tiene ningún rival ni nadie que compita con él. Cuando la Biblia hace referencia al Señor como Dios santo, básicamente el significado es que Dios está trascendentalmente separado de nosotros. Él es magníficamente santo y su pureza es también trascendental. Es totalmente puro. Dios es imposible que pueda tolerar cualquier forma de pecado. Es imposible que Él pueda tolerar cualquier forma de maldad. Es imposible que pueda tolerar a cualquier pecador. Y ninguno que se presente delante de Él sucio por el pecado, lo va a tolerar, no puede, porque Él es santo, Él es puro, Él está apartado de toda esa inmundicia, de toda esa corrupción. Él está airado todos los días contra todo ello, contra todo ese pecado. La santidad de Dios es absoluta y moral por su propia naturaleza, porque Él es naturalmente santo, su naturaleza es santa, y su pureza la vemos reflejada en su amor, la vemos reflejada en su gracia, en su justicia, y en cada cosa que Él hace, en todo lo que Él hace, vemos reflejada la santidad de nuestro Dios y su naturaleza pura. Nuestro amado hermano, ¿no?, y doctor Sproul hacía esta observación que muchos conocemos, ¿no?, y que muchos ya conocemos, y basándose en Isaías 6, ¿no?, en el versículo 3 y el 4, cuando la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que Él es santo, ni tampoco dice que Él es santo, santo, sino que Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Él es amor, 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 nunca dice que es misericordia, 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 ira, 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 o justicia, justicia, justicia. Él dice que Él es santo, santo, santo. Que toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Las Escrituras solamente una vez elevan al tercer grado un atributo de Dios. Solamente una vez, con la santidad de Dios. Dice que es santo, santo, santo. Y en muy pocas ocasiones, a lo largo de toda la Escritura, vemos que se repite
algo hasta ese nivel, hasta el tercer grado. Y cabe decir que mencionar algo 3 veces seguidas es elevarlo a su grado máximo, al grado superlativo, y otorgarle un énfasis de superimportancia. O sea, Dios le da una superimportancia a su santidad. Cuando el creyente alcanza a ver en su pequeña, insignificante, en su deficiencia visual, un poco de esa pureza, ¿no?, de su 3 veces santo Dios, es ahí cuando el creyente se ve como realmente es. Es ahí cuando nosotros, hermanos, vemos cómo somos realmente. Contemplamos nuestra horrenda inmundicia. Cuando realmente nos damos cuenta delante de quién estamos, que sus ojos están pendientes de cada rincón, no se escapa nada de él. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de esa inmundicia, de nuestra corrupción, de nuestra depravación total. En ese momento, cuando el cristiano contempla la gloriosa santidad de Dios, lo que produce en él es un efecto aterrador. Y muchos de nosotros lo sabremos, o produce un efecto que nos aterra cuando vemos la santidad de Dios, que nos lleva a no tener duda alguna de nuestro pecado, de nuestra pecaminosidad. De tal manera que nos lleva a ese arrepentimiento. A ese arrepentimiento de la misma forma que vemos a Isaías en los siguientes versículos, en Isaías 6, ¿no?, 5, 7, ahí vemos cómo experimentó la pureza él mismo, ¿no?, en esos versículos que dice: entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Supongo yo que a muchos de nosotros esto nos resultará familiar, este versículo, porque cuando nos damos cuenta de lo sucio que es nuestro pecado delante de Dios, es cuando caemos a sus pies. Y es cuando y es algo que en ese momento nos aterra, nos da un terror tremendo, pero nos damos cuenta de que Dios nos ha limpiado, nos ha perdonado. Y ahí es cuando experimentamos ese amor de Dios. Cuando realmente vemos su santidad, cuando realmente llegamos a ese arrepentimiento, al ver lo glorioso que es nuestro Señor. Ahora vamos a ver, ¿no?, cómo se manifiesta la santidad de Dios. La santidad la vemos revelada en la misma ley moral que está implantada en el corazón del hombre, declarada por medio de nuestra conciencia. Y más particularmente a través de la revelación especial de Dios a su Hijo, a todo creyente. Uy, un momento, se me está durmiendo la... Ahí. Entonces, a través de esa revelación especial de Dios hacia sus hijos, es cuando realmente es como si nos diéramos cuenta, ¿no?, y tenemos ahí nuestra conciencia que nos hace ver claramente la santidad de Dios. Podemos ver también de manera clara en toda la Biblia cómo Dios aborrece y cómo Dios odia el pecado. Para él todo pecado es abominable, todo, hasta el más pequeñito, hasta el más insignificante pecado que a nosotros, la más pequeña mentira, para Dios es abominable, porque Él es santo, santo, santo. Su odio hacia el pecado, debido a su naturaleza santa, le obliga en su justicia a castigar y a condenar a todo aquel que peque contra Él, a todos, sin excepción. Y vemos cómo la ley, ¿no?, cómo la ley también manifiesta su santidad al prohibir el pecado en cualquier forma, y de ella se dice, en Romanos 7, en el versículo 12, de la ley se dice que es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La podemos ver también a través de sus obras, ¿no? Dice en el libro de Salmos, Salmo 145, versículo 17, Salmo 145, versículo 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amén. La santidad es la línea
que dirige cada una de las acciones de nuestro Dios Santo. Tal es así que desde la misma creación en Génesis vemos que Él mismo declara que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El hombre lo hizo a imagen y semejanza de Él, e incluso de Satanás, del mismísimo Satanás, del diablo. Está escrito en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todos tus caminos. Dios hizo a Satanás bueno en gran manera, porque todo lo que hace Dios es bueno, todo lo que hace Dios es santo, todo lo que hace Dios es puro. Él no tiene nada que ver, como veíamos en la confesión, con el pecado. Él no tiene absolutamente nada que ver. Pero la más alta y la más sublime manifestación de la santidad divina la encontramos en la segunda persona de la Trinidad. La encontramos en Jesucristo, en el Hijo de Dios. El mismo Dios encarnado. A Él se le llama santo y justo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, al santo y al justo, hermano. Toda su vida, absolutamente toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, ha sido un reflejo de la santidad de Dios. Toda su vida, por medio de sus acciones, por medio de sus palabras, por medio de sus gestos, por medio de su carácter, por medio de esa vida perfecta, de esa vida pura, de esa vida sin pecado. Él es la mayor manifestación de la santidad de Dios. Y la santidad la vemos también reflejada ahí en el Calvario, en la cruz. Romanos 3, versículo 24 al 26, dice, capítulo 3, 24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Podemos hacernos una idea, ¿no?, de cuán aborrecible es para Dios el pecado y cuán asombrosa y cuán inexplicable es su santidad y es su pureza. Para que el mismo Dios, el Padre, el Dios de toda la creación, derrame toda la copa de su ira sobre su propio Hijo, imputándole de esa manera a Él la culpa y el castigo que nosotros merecemos, hermanos. Ahí podemos hacernos la idea de lo aborrecible que para Dios es todo el pecado, toda la inmundicia de este mundo. Vemos también la santidad revelada en la iglesia del Señor Jesús, en su iglesia, como cuerpo de Cristo por medio de la obra ¿de quién? De la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo de Dios. Romanos 12, del versículo 4 y 5 dice, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El Espíritu Santo, hermano, es el encargado de esta tarea, de esa tarea principal, ¿no?, de esa tarea especial de administrarnos la redención y de comunicar la santidad al pueblo escogido por Dios. El Espíritu Santo es quien nos une en un mismo cuerpo. El Espíritu Santo es quien hace la obra en cada uno de nosotros. Es quien nos va santificando cada día de una manera progresiva. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Él es el encargado. Juan 14, verso 26 dice, en el Evangelio de Juan 14, 26 dice,
más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es nuestro Maestro, Él es quien nos enseña aquí. Él es quien nos va enseñando, nos va mostrando esa santidad de nuestro divino Dios. Y esto me lleva, ¿no? Ahora vamos al segundo punto, ¿no? A hablar acerca de la santidad de Cristo y de su iglesia. Si nosotros leemos en Miqueas 5:2 o en Isaías, el capítulo 9, versículo muy conocido, ¿no? 6 y 7, varios siglos antes de que Cristo viniera, ya se hizo evidente ahí en el Antiguo Testamento que aquel que debía de venir no solamente era un ser humano cualquiera, él no era cualquier persona, él era un ser divino y como tal debía de ser santo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y luego en Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él no era una persona normal y corriente. Él era divino, un ser santo. Y ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba de él, de que iba a venir, porque todo es la misma historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, solo una historia. En el Evangelio de Lucas vemos cómo el ángel dijo a María que el niño que nacería milagrosamente de su vientre, refiriéndose a él como el santo ser que nacerá, sería llamado Hijo de Dios. Creo que lo tengo aquí, sí. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén, aleluya. Él no era un hombre cualquiera, hermano. Cristo era más que cualquier profeta. Cristo era más que cualquier rey. Cristo era un mayor David, un mayor Moisés, un mayor todo. Cristo era más que cualquier sacerdote. Era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Incluso los mismos demonios lo reconocieron como el Santo de Dios. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, en 1:24, y en el Evangelio de Lucas 4:34 podemos leer, Lucas 4:34, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los mismos demonios temblaban delante de la presencia de Él. Los mismos demonios se aterraban delante del Hijo de Dios. Los milagros, señales, enseñanzas y asimismo todos los eventos que rodearon su pasión, su muerte y su resurrección, todo ello han hecho evidente la santidad de Jesucristo. Todo ello. Ahora, la santidad es importante en la vida de un cristiano. La santidad de Dios provee ese patrón, ¿no? Ese patrón que su pueblo tiene que seguir. La santidad de Dios provee el patrón para que el pueblo de Dios lo imite. En el versículo que hemos tomado, ¿no? Al principio, ¿no? Del sermón, sed santos, porque yo soy santo, y que también lo encontramos, ¿no? En referencia ya en Levítico, en el libro de Levítico ya encontramos referencias. Dios ordena, manda a su pueblo que sean santos porque Él es santo. Es simple. Tenéis que ser santos porque yo soy santo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llamó a ser una nación santa, en el libro de Éxodo 19, del 4 al 6. Y en Hebreos 12:14, también muy conocido versículo para todo cristiano, ¿verdad que sí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los creyentes del nuevo pacto, los creyentes del Nuevo Testamento, también deben buscar
la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, del verso 18 al 22, ahí dice: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios quiere que la iglesia crezca hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Y la obra presente de Cristo por la iglesia tiene como finalidad la santificación. Esa es la finalidad. Efesios 5, del verso 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, la importancia de la santidad que estamos viendo es increíble. Cómo Dios resalta su santidad de una manera impresionante a lo largo de toda la Escritura. Podemos ver el tema de la santidad de Dios no solo en el Antiguo Testamento, ¿no?, sino que también abarca todo el Nuevo Testamento, hasta lo que ha de venir en Apocalipsis. Finalmente descenderá la ciudad santa. Y todo ello con el fin de enseñar al pueblo de Dios cómo debe caminar en santidad. Es lo que Dios quiere enseñarnos, cómo debemos de caminar. Nos ha dejado un patrón que nosotros debemos de imitar. La santidad de Dios debería guiar. La santidad de Dios debería gobernar a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes, a cada uno de los hijos de Dios. Debería guiarnos, debería gobernar nuestra vida. Cuando la Escritura habla de objetos santos o de un pueblo santo, se está refiriendo a cosas que han sido separadas, a cosas que han sido consagradas, que han sido hechas distintas por la mano de Dios. El suelo donde se paró Moisés delante de la zarza ardiente era un lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios mismo estaba allí de una manera especial. Vemos cómo es la cercanía, ¿no?, de algo extraordinario, lo que convierte algo ordinario en extraordinario. La cercanía de nuestro extraordinario Dios santo es lo que a nosotros nos convierte en santos. Cuando se acerca nuestro Dios divino a nosotros, algo que era común ahora es algo fuera de lo común. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Dios está ahí. El mismo Dios de Israel es Dios de todo creyente. El mismo Dios de Israel es el Dios de todos nosotros. El mismo. Y manda a todo cristiano ¿a qué? A que ande en santidad. A que andemos en santidad. A que crezcamos en santidad. Como cristianos debemos separarnos, ¿no? Y no debemos participar de lo inmundo. No debemos participar de lo inmundo. Cuando se nos llama a ser santos, eso no significa que debemos de compartir nosotros la majestad divina de Dios, que solamente y únicamente le pertenece a Él. Mucho cuidado, hermanos. Nosotros no somos Jehová Junior, ¿no? Ni tampoco somos soberanos. Nosotros no somos soberanos para andar decretando, para andar ordenando a Dios que haga lo que nosotros le mandemos. Él no es nuestro camarero que está ahí con la libretita esperando para tomar nota de lo que le vamos a pedir para Él traérnoslo. Nosotros no somos, Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros no somos soberanos, nosotros no somos nada. No somos nada. Y hay muchos que están enseñando todo ese tipo de aberraciones.
Tenemos que examinarlo todo, hermano. Tenemos que examinarlo absolutamente todo. Y no decir tampoco amén a cualquier cosa. Y bueno, y haciendo un pequeño paréntesis en esto del amén, ¿no? Porque amén es una palabra santa. Es una palabra muy santa, hermano. Es una palabra sagrada. Y hoy en día se utiliza de una manera totalmente, muy ordinaria, de una manera, se dice amén a cualquier cosa. Lo vemos en muchas iglesias. Es una palabra que significa en verdad, que significa de cierto, ciertamente. Es una palabra que indica seguridad, que indica firmeza, mi hermano. No es cualquier palabra. Recordemos a Cristo cuando decía, de cierto os digo. En verdad te digo. Hermano, hace énfasis en esa palabra. Y se utiliza, ¿no? La palabra amén se utiliza tanto al comienzo como, o sea, de cuando se, ¿no? Cristo decía, de cierto te digo, y esa es la palabra que se utiliza. Y también lo utilizamos al final. Y lo que hacemos nosotros cuando decimos amén, ¿qué es lo que hacemos? Expresamos y proclamamos nuestra creencia en lo que hemos escuchado. O sea, cuidado con decir amén a cualquier cosa, porque hoy en día se dice amén muy fácil y muy rápido. Vemos iglesias que están diciendo disparates, en congregaciones que se están predicando aberraciones que no son bíblicas y todo el mundo amén, 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 y gloria a Dios. Y están quitándole importancia a esa palabra tan sagrada. Cuando se nos llama a ser santos, significa que debemos de apartarnos de nuestra pecaminosidad normal, la pecaminosidad que llevamos de serie. Somos seres caídos, hermanos. Somos llamados, cuando estamos en Cristo, cuando llegamos a Cristo, somos llamados a mostrar ese carácter moral y esa actividad de nuestro Dios. Es lo que hemos sido llamados nosotros, a ser santos. Es decir, hemos sido llamados a imitarlo a Él. Él es nuestro patrón. Hemos sido llamados a imitar su bondad, a imitar su carácter, a conformarnos a su carácter. El cielo, hermano, es nuestro hogar ahora. No es este. El cielo es nuestro hogar. Dios ha decidido, ¿no?, que la santidad sea nuestra condición moral por medio de su Hijo Jesucristo. Al considerar la naturaleza de nuestro Dios, al considerar su obra, cuando consideramos su poder divino, cuando consideramos su atributo, su llamamiento, cuando consideramos sus promesas, su voluntad, al considerar todo ello, es inevitable concluir que sin santidad no vamos a poder agradarle, nunca. Cuando nosotros consideramos cómo es nuestro Dios, llegamos a esa conclusión. Fácil, es de cajón. No podemos agradar a nuestro Dios si no somos santos, si no buscamos la santidad. Hermanos, nuestro llamado no es ser pastor, nuestro llamado no es ser un predicador, no es ser un líder de alabanza, no es... Tu llamado es ser santo, hermano. Nuestro llamado es ser santo. Ese es nuestro primer llamado. Ser conformados al carácter de Jesucristo, nuestro Señor. Al carácter de nuestro santo Señor Jesucristo. Hebreos 12:14 leíamos, sin santidad nadie verá al Señor. Ahí dice que nadie lo verá, o sea, nadie, absolutamente nadie, dice nadie. No está diciendo unos pocos sí, otros nadie. Si no vivimos en santidad, dice que no vamos a ver a Dios, hermano. Si no vivimos en santidad, no vamos a estar la eternidad con Dios. Es lo que dice la Escritura. ¿Y quién es el único que nos hace santos? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Él es quien te hace santo, hermano. ¿Quieres santidad? Pues busca a Dios. Ora, estudia, lee la Biblia, ve a la iglesia, ten comunión con el Señor, clama a Él por santidad. Tenemos que clamar. Eso debe estar en nuestras oraciones día y noche, siempre. Señor, quiero ser más santo. Dios mío, quiero más santidad en mi vida. Porque quiero agradarte a ti, porque sin santidad dices que no te podemos ver. Porque tú eres santo, santo, santo.
Ayúdame en esa santificación. Nosotros cooperamos en esa santificación, pero Él es quien nos la da. Pero nosotros tenemos que poner de nosotros para pedirle y no vivir como mundanos. No vivir como mundanos. Seamos ejemplo, hermanos, disciplinémonos. Tenemos que disciplinarnos para la piedad. Examinémonos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Tenemos que examinarnos. Tenemos que hacer un examen de nosotros todos los días. Todos los días, para ver si estamos en la fe. Un cristiano no puede estar sentado en ambas mesas. Un cristiano no puede estar con el Señor y estar con los demonios. Hermanos, todos queremos ser santos. Todos, absolutamente todos. Pero muchos pasan más tiempo en el mundo, en la impureza del mundo, ahí, en todas las cosas que Dios aborrece, que con el único que es santo. Que con el único que es santo. Para Dios no vale al 50, para Dios no vale al 70, para Dios no vale al 100%, al 90%. O sea, Dios nos quiere el 100% de nosotros consagrados a Él. Dios no quiere medias tintas, Dios te quiere al 100%. Dios quiere todo de ti, mi hermano. Y lo quiere todo consagrado a Él. Somos templo del Espíritu Santo, mi hermano. ¿Qué dice la palabra? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Más vale que entres tuerto, ¿no? Que no seas echado al infierno. Te quiere al 100%. Pero que el 100% tuyo, aunque te falte un ojo, sea santo. Santo. El Dios 3 veces santo aborrece el pecado y el cristiano debe imitar ese mismo aborrecimiento porque es llamado a vivir en santidad, hermano. Es llamado a vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. A decir verdad, el verdadero creyente, aquel que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, va experimentando una santidad que es progresiva, de tal manera que esa santidad del creyente es el resultado de que estamos unidos a Cristo. Por Jesucristo es que el cristiano ahora puede presentarse delante de Dios y puede ser capacitado para crecer en santidad de una manera gradual, que nos lleva a ser conformados cada día más al carácter de Cristo. Examinémonos a nosotros mismos, esforcémonos. Hermano, es que no tengo tiempo, la familia, el trabajo, el estrés del día a día. No tenemos tiempo para dedicarlo a aquel que merece toda nuestra atención. No tenemos tiempo para dedicarlo a aquel que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. A aquel que nos ha hecho coherederos del reino entregado a su amado Hijo y queremos pasar una eternidad a su lado, adorándolo y glorificándolo, pero no tenemos tiempo aquí. No tenemos tiempo, hermano. Vivir en santidad es responsabilidad de cada uno de los creyentes, de cada uno de los cristianos. La santidad es algo que no se pega del hermano que está al lado. La santidad no se pega del que tiene al lado. La santidad es algo que se cultiva, algo que se trabaja. No podemos decir que Dios nos ha salvado y seguir viviendo como si nada. No podemos. No podemos decir que Dios nos ha salvado y seguir viviendo como un mundano, sin buscar a Dios, sin buscar vivir en santidad. Si el tiempo pasa y no cambiamos, si el tiempo pasa y no avanzamos espiritualmente, si estamos estancados y no creces en santidad, lo que debes es preocuparte y debes buscar a Dios, buscar de Dios. La fe depositada en el santo y justo Hijo de Dios es lo que nos salva, hermano. Y debe mover esa fe, es lo que debe mover a cada cristiano a vivir en santidad y a separarse de todos los placeres y pecados de este mundo. Si Jesús es tu Salvador, también es tu Señor. Dios, a aquel que salva, también lo cambia, también lo transforma. La gracia que salva, transforma. No te deja igual.
Si dices que eres salvo, también tienes que poder decir que eres santo, hermano. La santidad no es que sea necesaria, es que es algo fundamental. Y no debemos de olvidar que Dios ha escogido para sí mismo una comunidad. Un cristiano debe cooperar para su santificación en obediencia, reverencia y comunión con Dios en la intimidad. Pero la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, es una comunidad de creyentes y escogidos por Dios para vida eterna. Una comunidad, hermanos. Si amas a Cristo, también amas a su iglesia. Eso es impepinable, es de cajón. Si amas a Cristo, amas a su iglesia. Como se puede leer en la Confesión Bautista, los miembros de la iglesia son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiesta y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos, voluntariamente, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. La iglesia debemos estar unidas, no dejar de congregaros, como muchos tienen por costumbre. Nosotros tenemos que estar unidos. Y ya concluyendo, en Éxodo 15:11, dice, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, temible en alabanzas, hacedor de maravillas? En este versículo se puede observar la grandeza, hermano. Se puede observar la majestad y la excelencia de nuestro soberano Dios. Él es un Dios incomparable en perfección. Es todopoderoso y dice el versículo que es glorioso en santidad. Es decir, su santidad es su gloria. Su santidad es su gloria. Podemos ver su santidad demostrada en su odio por el pecado y su ira hacia todo pecador. Pero también se ve demostrada en la liberación de su pueblo, hermano, su misericordia y su fidelidad a sus promesas. Se ve en un lado y en el otro. Tanto en su ira como en su misericordia vemos la santidad de nuestro Dios. Podemos ver que la santidad de Dios hace del Evangelio de Cristo una gloriosa necesidad. A pesar del desprecio que nuestro santo Dios tiene hacia el pecado en su santidad, vemos cómo Él mismo nos proveyó de Cristo para poder reconciliarnos con el Padre. Jesucristo pagó la penitencia por nuestros pecados contra un Dios 3 veces santo, de tal manera que hizo posible que con nosotros compartamos ahora la santidad. Dios es quien nos santifica, pero nosotros cooperamos en esa santificación. No nos olvidemos nunca de eso, nosotros cooperamos. ¿Y cómo lo hacemos? No practicando el pecado. La evidencia de que somos verdaderos creyentes es nuestra santificación, cultivada día tras día con Dios. Esa es la evidencia de que somos verdaderos cristianos. El fruto del Espíritu en nuestra santificación. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio. Ese, el fruto del Espíritu es nuestra santificación. Todo es vivir en santidad, hermano, todo. Y sin Cristo todo es imposible. Si vivimos por el Espíritu, debemos de andar por el Espíritu. No hay hombres que nos hagan santos. La santidad te la da el Espíritu Santo de nuestro Dios, hermano. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y yo, hermano, ruego hoy a Dios porque el Espíritu Santo de Dios convenza hoy. Que Dios hoy nos diga y escuchemos que quiere más santidad, que quiere que oremos más, que quiere que estudiemos más, que quiere que ayunemos más, que quiere que busquemos más de Él. Yo ruego a Dios por eso. Desechemos lo que no sirve, hermano. Podemos dejarlo absolutamente todo, todo. Podemos dejar las televisiones, el Netflix, la salida, lo podemos dejar todo. Lo único que no podemos dejar, mi hermano, es de buscar a Dios. Es lo único que no podemos dejar. Dios es intrínsecamente santo y toda la tierra está llena de su gloria y la gloria de Dios es la belleza manifestada de su santidad. A Él sea la gloria